Hola, buenos Buenas días. tardes, profesora. Revisamos cómo quedó la cardinalidad entre entidades en el caso de estudio. No. No. Ok, solo lo trabajaron ustedes de manera individual, ¿no? Ok, entonces déjenlo, les abro el archivo y lo comparto. Una, dos. Bien. Trabajamos sobre la versión que les pasé, ¿no? Hicieron sus anotaciones y les dejé que revisaran cardinalidad y que por favor me agregaran los atributos correspondientes. En este caso yo no terminé de adjuntar los atributos porque para explicar me parecía que quedaba muy saturado y se iba a perder, pero ustedes sí los tenían que poner todos, ¿no? Vamos a ver, explicamos estas dos, ¿no? Donde decíamos que un departamento puede tener varias camas asignadas, pero que cada cama que vamos registrando solo pertenece a un departamento en específico. Entonces la cardinalidad entre departamentos y camas queda un departamento, muchas camas, o muchas camas a un departamento. Luego también vimos que entre departamentos y empleados queda que un departamento va a tener varios empleados registrados, puede tener varios, pero cada empleado que se registre en nuestra base de datos solo va a estar ligada o ligado en este caso a un departamento en específico. Por eso la cardinalidad entre departamentos y empleados queda un departamento, varios empleados y cada empleado o muchos empleados a un solo departamento. Luego, lo que ustedes tenían que analizar es lo que sigue. Vamos a tratar de seguir la redacción. Me habla de que los empleados tienen experiencia laboral, ¿no? En este caso son experiencias laborales, ¿no? A cada empleado yo le puedo registrar cuántas veces ha tenido empleos con anterioridad, ¿sí? Un empleado puede tener varias experiencias laborales registradas. Por ahí me han dicho, bueno, pero es que experiencia laboral ya es plural, ¿no? Ya son varias. Digo, efectivamente, y por eso hay que considerar los atributos que definen cada experiencia laboral. Yo registro una experiencia laboral con una empresa, un periodo de tiempo y un puesto. Eso es una experiencia laboral. Si yo quiero ligar otra experiencia laboral, es otra empresa, otro periodo de tiempo, otro puesto, corresponda o no al mismo empleado. Entonces, un empleado va a tener un conjunto de estas experiencias laborales. Puede ser una, puede ser varias o a lo mejor ninguna. ¿Sí? Por eso la cardinalidad entre empleados y experiencia laboral queda un empleado, varias experiencias. En el caso de las cualificaciones, tenemos un empleado, varias cualificaciones también. Recuerden que las cualificaciones son los conjuntos de cursos, de capacitaciones, pues sí, de la capacitación que tiene el empleado, los grados académicos. Entonces, un empleado puede tener registrado a lo mejor su licenciatura y acuérdense que la cualificación está determinada también por la institución que la determina, la fecha en que se obtiene. ¿Sí? Entonces son diferentes experiencias y el nombre de la cualificación. Entonces aquí puede estar la licenciatura, puede estar un diplomado, puede estar una especialidad y cada una de ellas pues pertenece solo a un empleado, pero un empleado puede tener varias registradas. ¿Hasta aquí todos bien? Sí, profesora.
Bien, el empleado va a tener también una asignación semanal. Sí, hablábamos de que el empleado, según la redacción y los formatos, no estará escrito la asignación semanal como una necesidad, pero en los formatos sí, en los formatos que se anexan, donde se puede ver claramente que es un formato que se imprime por departamento, pero se hace una asignación semanal por empleado, donde cada empleado va a tener un turno en específico para una semana en específico. Entonces, cada empleado va a tener diferentes asignaciones en diferentes semanas, diferentes turnos, que es lo que define a esa asignación. Una asignación es una semana y un turno. Entonces, un empleado va a tener varias y esta va a ir creciendo, van a ser N, van a ir creciendo con el tiempo. Eh, pero cada asignación que se determina es específica para un empleado en particular. ¿Sí? Cada asignación es de un empleado, no hay asignaciones grupales donde digamos todo un departamento esta semana trabaja en el turno matutino, en el vespertino o en el nocturno. Es por empleado. Por eso la cardinalidad entre asignaciones y empleados queda un empleado, varias asignaciones, pero cada asignación solo corresponde a un empleado. Luego también tenemos dentro de los empleados esta parte donde un empleado supervisa a varios empleados. O sea, hay ciertos empleados que fungen como jefes de cierta área y tienen a su cargo varias personas, pero cada persona no atiende a varios jefes, solo atiende a un jefe inmediato. Por eso esta cardinalidad queda también de uno a muchos, donde un empleado puede supervisar a varios empleados y también varios empleados van a ser supervisados solo por un jefe o un administrativo, un supervisor, un directivo, como le llamemos, ¿vale? ¿Hasta aquí todos bien? De mi parte, sí. Profesora. Sí, profesora, Sí, todo. sí, sí. Acuérdense que Sí, no los profa. veo, entonces por favor me interrumpen si algo no queda claro. Siguiendo la redacción, ¿vale? Lo que viene a continuación de nuestro problema, nuestro caso de estudio, pues es lo que tiene que ver con los pacientes. Me habla de los registros del paciente. Y que a los pacientes yo les debo de registrar un médico de cabecera, ¿no? Cada paciente tiene registrado un médico de cabecera, pero no me habla o no me restringe con la relación del otro lado a que un médico de cabecera solo tenga que estar registrado o asociado con un paciente en específico, lo cual es hasta un poco absurdo, por eso es que se queda a muchos. Regularmente acuérdense que estos médicos son externos al hospital, ¿sí? No pertenecen al hospital. Entonces, cuando un médico recomienda o le da el pase o le dice al paciente que requiere un procedimiento, y lo manda al hospital, pues regularmente tiene más pacientes y si estos pacientes cubren este perfil, que en este caso es de adultos mayores, seguramente los va a recomendar al mismo hospital. Entonces, un médico de cabecera pudiera estar asociado a varios pacientes. Lo que sí me dice el texto, o donde sí es muy claro el texto, es que cada paciente tiene registrado un médico de cabecera, ¿sí? Que es al que seguramente se le va a hacer alguna consulta para el procedimiento que le corresponda al paciente, pero la cardinalidad por eso queda de esta manera. Un médico de cabecera puede estar asociado a varios pacientes, pero cada paciente solo tiene un médico de cabecera registrado. Y es un caso similar con los parientes o familiares. La redacción me habla de que cuando llega el paciente y llena su formato de información, pues se le tiene que registrar un familiar, un pariente, pero no habla del caso contrario, donde un pariente pudiera estar relacionado a varios pacientes, lo cual sí puede ocurrir, ¿no? Que una misma persona sea responsable de dos más. Por ejemplo, un hijo único que sea responsable de sus dos papás. No, estamos hablando, acuérdense, de adultos mayores. Entonces, si llega a pasar, sí pudiera pasar.
En este caso también me han llegado a preguntar y a decir, bueno, pero es que cuando los pacientes están en el hospital, pues hay varias personas pues que se turnan para cuidarlo, para estar con el paciente. Digo, pues sí, es cierto, pero esa parte es otra cosa. Aquí no me está hablando de los accesos al hospital o de las personas que registramos para que puedan visitar al paciente. Me está hablando de que el paciente tiene que tener un familiar registrado, ¿sí? Para otras cosas. Acuérdense que este hospital es para procedimientos ya especializados, ya sean ambulatorios o internos, no para consultas generales, no para el tratamiento diario, no o para cuestiones o enfermedades que no requieren un procedimiento. Entonces, cuando está el procedimiento, sobre todo aquí que habla de los pacientes internos, pues imagínense si yo tengo a toda mi familia registrada como familiar mío y se requiere tomar alguna decisión, eh, pues no van a esperar a que todos mis familiares se pongan de acuerdo. A quien le van a preguntar qué pasa, pues es al familiar que está registrado directamente conmigo como paciente. Entonces, no es que no se les niegue el acceso, es que es otra cosa, otro ámbito del sistema. Los ingresos, los accesos, los permisos para quedarse, para visitas, es otra cosa de la cual no me habla este proyecto, ¿sí? O no lo considera. Es otro procedimiento a lo mejor administrativo o aparte. Aquí solo me habla del dato que yo tengo que tener ligado al paciente, pues para ubicar a un familiar que a lo mejor será el responsable de este paciente. Por eso la cardinalidad queda que un paciente tiene solo un pariente o familiar registrado, pero que cada pariente o familiar pues pudiera estar relacionado a varios pacientes. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Luego me dice que, bueno, ya está el registro del paciente. Ya el paciente tiene un número de paciente, ya tiene acceso a los servicios del hospital. Entonces, al paciente se le agenda una cita, ¿no? Una cita de valoración. Esta cita, pues, podrían ser varias, porque a lo largo de la vida de un paciente, pues, y sobre todo ya cuando llegamos a cierta edad, pues los procedimientos se van haciendo más frecuentes pues esa es parte de la degeneración del cuerpo, ¿no? O la degradación del cuerpo. Entonces, el paciente pudiera llegar a tener varias citas en el hospital. De hecho, hasta sería ilógico decir que un paciente solo tiene una cita. O sea, imagínense que llega al hospital y lo tratan por, no sé, alguna fractura y de repente pues le pasa otra cosa y necesita que tiene problemas con la vesícula y le dicen, ¿qué cree? Que ya no lo podemos atender porque ya lo atendimos el año pasado por su fractura. Entonces eso no pasa, ¿sí? Un paciente registrado puede tener varias citas en el hospital, a lo mejor espaciadas o con un largo periodo de tiempo de diferencia, pero no puedo acotar esa posibilidad a solo atender una sola vez al paciente. Un paciente va a tener varias citas. Entonces, hasta aquí sí me entendieron, sí quedó claro, sí se entiende por qué. Un paciente, varias citas. Sí, espero que Sí, profesora. Sí. Ok. Y cada cita solo va a estar relacionada a un paciente en particular, porque estas citas son personales, o sea, son para un paciente. No hay citas grupales donde yo en las citas atienda a 5 o 6 personas que tienen padecimientos similares. Son individuales, por eso cada cita que yo registro le pertenece a solo un paciente en particular. Luego tenemos que las citas, pues si bien no nos especifica qué pasa con las citas, ¿sí? Eh, sí me dice que yo necesito de estas citas
Pues primero, pues tener los datos del paciente, que los obtengo con esta relación, ¿no? Al tener esta relación en medio, yo puedo obtener toda la información del paciente que tengo acá, traerme todo su expediente completo, porque existe este camino de aquí. Y yo puedo saber su nombre, su dirección, su teléfono, y es más, ver hacia arriba quién es su médico de cabecera y quién es su familiar registrado. Entonces, con eso tengo su información. Pero me dice también que yo necesito saber, pues, qué médico atendió esa cita, ¿sí? ¿Qué médico fue el encargado de atender esa cita? Entonces, yo necesito saber con qué empleado se relaciona. Y vamos a tener que cada cita de paciente es atendida por un empleado en específico, en este caso, pues un médico en específico. Y que este empleado, este médico, pues va a poder atender diferentes citas en diferentes momentos, obviamente, porque cada cita es en una fecha, una hora, un lugar distinto. Entonces, un empleado puede estar asociado a varias citas, va a atender varias citas de pacientes, pero cada cita de pacientes solo la vamos a tener ligada, en este caso, a un empleado en particular, que va a ser el médico que atienda esta cita, ¿sí? Y les decía, si bien no tenemos los detalles de qué pasa en la cita, pues sabemos que hay un resultado, ¿no? Por ahí les decía que a lo mejor, pues no está mencionado, pero pues no estaría de más tener un atributo donde yo pudiera especificar, pues un resumen clínico o algo breve de qué pasó ahí, para saber como por qué fue paciente ambulatorio o por qué fue paciente interno o a lo mejor el procedimiento que se le va a realizar. Y a partir de ese resultado, de ese diagnóstico, de esa valoración que hace el médico, eh, vienen dos situaciones. Que el paciente se convierte en un paciente ambulatorio o en un paciente interno, ¿sí? Pero, pero fíjense cómo está la cardinalidad, está uno a uno en ambos casos. ¿Por qué? Acuérdense que esta cita es de un paciente en particular, en un momento, un día, una hora, y la atendió un médico. De esa cita, yo solo puedo mandar al paciente a un procedimiento ambulatorio donde yo le registre la fecha y la hora en que lo van a atender en la clínica ambulatoria, o lo paso a lista de espera de pacientes internos para que se le asigne una cama. No hay más, o sea, de cada cita solo se desprende un registro de paciente ambulatorio o un registro de paciente interno, no más. Y visto desde el otro lado, cada registro de paciente interno que yo tengo o paciente ambulatorio, ¿sí? Es generado a partir de una cita que se tuvo en particular. No es un conjunto de citas, porque acuérdense que aquí no es el tratamiento habitual del paciente. No es que se le atienda con regularidad y simplemente cuando tiene procedimientos lo mandamos a paciente ambulatorio interno. No, o sea, ese seguimiento se lo da a su médico de cabecera. Aquí cuando llegan es porque ya necesitan un procedimiento. Y entonces, cada que yo le digo, mira, el procedimiento va a ser en la clínica ambulatoria, si el siguiente viernes a las 8 de la mañana, ese registro de la clínica ambulatoria el próximo viernes a las 8 de la mañana es o proviene de una sola cita que se generó en algún momento, ¿sí? No de varias, de una nada más, igual del paciente interno. El paciente interno, ya cuando se ingresa a la lista de espera o que se le asigna la cama, solo proviene ese diagnóstico de una sola cita en particular, previa, donde se le valoró que su procedimiento era de tal o cual modo. Por eso la cardinalidad queda uno a uno. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Ok. Eh, luego,
siguiendo la lógica del problema o la redacción, cuando este paciente pasa, bueno, si pasa a la clínica ambulatoria, pues hasta ahí se termina. Ya no hay un seguimiento de qué pasa con el paciente en términos de datos, ¿no? Ya no sabemos en términos de datos qué pasa. Pero si se determina que es un paciente interno, pues se le asigna un lugar en el hospital, ¿no? Una cama a este paciente. Y esta cama, pues bueno, va a pertenecer a un departamento y va a depender del estatus de la cama, ¿no? Si está libre, tal vez se la asignamos y pasa a estatus de ocupada porque pues ya está un paciente registrado ahí. Cada cama que yo tenga registrada en los departamentos, pues a lo largo del tiempo va a estar ligada a diferentes pacientes internos. Hoy va a estar un paciente, quizás la siguiente semana esté otro, el mes pasado estuvo otro, y así cada cama del departamento va a tener diferentes pacientes internos en diferentes momentos, ¿sí? Porque esa es la naturaleza o su razón de ser, ¿sí? Pero cada que un paciente es internado, tiene una sola cama registrada para ese procedimiento en particular. ¿Sí estamos bien? Sí, profesora. Bien, Sí, profesora. ok. Ya, seguimos de este lado. Ya que el paciente es interno, que tuvo una cama registrada, que tiene un lugar en el hospital, estamos a cargo pues, de programarle una medicación, ¿sí? De registrar o programar qué es lo que se le va a administrar al paciente, ¿sí? Y en el ejemplo me habla de un paciente que está en área de ortopedia y que va a recibir pues tres medicaciones distintas, ¿sí? Acuérdense, y por eso los atributos aquí para que se pueda entender con mayor claridad, que la medicación del paciente pues consiste en las unidades que se le van a administrar al paciente de cierto medicamento y el periodo de tiempo que se le va a administrar este medicamento. En el ejemplo, pues en la figura de 5, me habla de tres diferentes, o sea, un mismo paciente, que en este caso es Robert McDonald, va a recibir tres medicaciones distintas, que en este caso pues son tres medicamentos distintos, ¿sí? Por eso es uno a muchos. Pero cada medicación que yo registro, ¿sí? Cada medicación que yo registro eh, es para un paciente en particular, ¿sí? Yo pudiera poner la misma medicina, la misma, pues sí, el mismo medicamento como aquí se marca, pero va a ser en un periodo distinto, en unidades de dosis distintas, porque son particulares para cada paciente, ¿sí? No es una medicación general para todos, no hay indicaciones donde dice, bueno, pues todos los que entran tienen que recibir 10 unidades de, no sé, algún analgésico, para que dejen de quejarse. No sé, no lo hay, es particular por cada paciente, no es para todos. Por eso la cardinalidad queda un paciente interno, varias medicaciones de pacientes y una medicación de pacientes, varias medicaciones de pacientes solo a un paciente interno, ¿sí? Estas medicaciones de pacientes van a estar ligadas a nuestro catálogo de suministros farmacéuticos, porque ahí es donde yo tengo o donde yo voy a obtener pues los detalles de esa medicación, ¿sí? Arriba yo solo sé que son tres medicamentos, pero abajo no solo sé ya cuáles son, sino sus detalles, cuál es el nombre de ese medicamento, la descripción de esos medicamentos, la dosis o la presentación en la que viene cada uno de esos medicamentos, el método de administración. Por eso tengo que ligarlo a estos catálogos que yo tengo aquí de productos o suministros farmacéuticos. Cada medicación que yo tengo aquí se liga solo a un suministro farmacéutico. Yo aquí cuando digo, según el ejemplo, 50 unidades diarias del 24 de marzo al 24 de abril,
solo corresponde a un suministro farmacéutico, que en este caso es el medicamento 10.223, que es morfina, que es para el dolor, que viene en presentación de 10 miligramos, cuyo método de administración es oral, ¿sí? Solo está ligado a uno. Pero, en caso contrario, tengo yo el suministro farmacéutico, hablando de ese mismo producto, que es el 10.223. Va a estar ligado a diferentes medicaciones para un mismo paciente o para diferentes pacientes. En el caso del ejemplo, está ligado a un mismo paciente, donde me dice que esa misma medicina, que es de morfina, se le va a administrar en 50 unidades en un periodo de tiempo y después, posteriormente, se le va a administrar en 10 unidades, pero en otro periodo de tiempo. Sigue siendo el mismo suministro farmacéutico, pero en la medicación son distintos. Por eso, la cardinalidad queda de este modo. Un suministro farmacéutico, varias medicaciones de pacientes, pero cada medicación de paciente le corresponde solo a un suministro farmacéutico. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profesora. Bien. Sí. Sí, eso. La siguiente parte me habla de los pedidos del departamento, ¿no? Hablábamos de que en el hospital tenemos un almacén, un pequeño almacén general, donde tenemos tanto suministros farmacéuticos como quirúrgicos y no quirúrgicos, ¿sí? Y que estos suministros salen del almacén, ¿sí? Para llegar a los departamentos y poder ser administrados a los pacientes a través de los pedidos que se hacen, ¿sí? Donde un empleado, ¿sí? Un empleado, en este caso las jefas de enfermería de los departamentos en particular, que en este caso pues es como el empleado solo pertenece a un departamento, en cuanto yo sepa qué jefa me lo mandó, pues puedo adjuntar de qué departamento es, ¿sí? Estos pedidos de departamento van a ser varios. Un empleado o una jefa de un departamento, ¿sí? Va a estar ligada, ahí permítanme, ya, perdón. Va a estar ligado a varias solicitudes al almacén, varios momentos. Ya no me especifica si estos pedidos son diarios, son semanales o yo puedo hacer pedidos en el momento que lo necesite, que seguramente es así, ¿no? Por la naturaleza del problema. Entonces, el empleado, en este caso las jefas de enfermería, van a realizar varios pedidos, ¿sí? A lo largo de su gestión. Eh, y cada pedido, en este caso, solo va a pertenecerle a una jefa de un departamento en particular. No hay pedidos globales donde yo diga, "Ay, bueno, voy a pedir pues estas medicinas, ¿no? Tetracilina y morfina para 2 o 3 departamentos. No los hay. Cada departamento es responsable de tener los suministros que le corresponden. Entonces, cada pedido de departamento está asociado solo a una jefa de enfermería en particular, pero cada empleado o cada jefa de enfermería va a poder realizar, registrar diferentes pedidos del departamento. ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Y luego tenemos que estos pedidos del departamento van a poder tener diferentes suministros solicitados. En el caso del libro solo se muestra una solicitud de un medicamento, pero en este pedido yo pude haber incluido el otro medicamento que necesitaba, que es la tetracilina, o a lo mejor incluir otros medicamentos para otros pacientes, algún desinflamatorio, otro tipo de analgésico de menos pues de menos nivel, no lo sé. En un mismo departamento yo pude haber incluido diferentes suministros, ¿sí? Por eso la cardinalidad es un pedido de departamento, diferentes suministros solicitados. Yo aquí digo cuándo, qué número de pedido y lo asocio a quién me lo está pidiendo, ¿sí? Y aquí digo, quiero 50, quiero 20, quiero 30 de tal o cual cosa, ¿sí?
luego estos suministros, para saber realmente el detalle de qué estoy pidiendo, ¿sí? De qué estoy pidiendo, yo lo tengo que asociar a qué es lo que puedo pedir. En el caso de este almacén, pues tiene dos tipos de productos o suministros. Tiene lo que son suministros farmacéuticos y lo que son suministros quirúrgicos o no quirúrgicos, ¿sí? Pero por la definición de los suministros son dos cosas distintas, porque, por ejemplo, un suministro quirúrgico y no quirúrgico, pues no tiene un método de administración o no tiene una dosis, ¿sí? Entonces se definen por características distintas, por eso son formatos distintos. Pero lo que yo pido o lo que se pide en el departamento tiene que estar asociado con uno o con otro, ¿sale? Por un lado, con los suministros farmacéuticos, pues para saber estos detalles de qué estoy pidiendo, de qué nombre, qué descripción, en qué dosis lo estoy pidiendo, cuál es el método de administración, porque a lo mejor puede existir que este mismo medicamento exista en otra método de administración. Aquí está oral, a lo mejor también está en una presentación que es intravenosa, ¿sí? Entonces, por eso es que cada suministro solicitado solo se va a relacionar con un registro en los catálogos, ya sea de suministro farmacéutico o de suministro quirúrgico o no quirúrgico, para tener los detalles de qué estoy pidiendo, ¿sí? Si son vendas, ¿de qué grosor son? ¿De qué tipo de vendas son? ¿Son normales? ¿Son con yeso? ¿Son de cuántos centímetros? ¿De 2 pulgadas? ¿De 3? ¿De 4? ¿Sí? Para saber de cuáles son. Pero estos catálogos o estos listados de lo que se tiene en el almacén, ¿sí? Va a estar relacionado varias veces a los suministros solicitados, ¿sí? Porque en alguna ocasión, pues aunque sea dentro del mismo departamento, ahorita me está pidiendo morfina, pero a lo mejor en el siguiente pedido también me vuelve a incluir morfina. Entonces, este suministro farmacéutico, que es uno, ¿sí? Que es la morfina, que está aquí marcada, va a estar ligada a diferentes suministros, a la que se pidió en el pedido, ahí que dice aquí, 34.567.712, o a lo mejor en uno posterior, o en uno anterior. Van a ser varios suministros solicitados de ese mismo medicamento. Y pasa lo mismo con los suministros quirúrgicos y no quirúrgicos, ¿sí? Que estos pues son todo lo que necesita el hospital para trabajar. Y me lo van a pedir varias veces y me lo van a pedir varios departamentos. Entonces va a estar ligado a diferentes solicitudes de diferentes departamentos. Por eso la cardinalidad aquí queda de un suministro farmacéutico o quirúrgico y no quirúrgico a varios suministros solicitados. Pero cada suministro solicitado aquí está relacionado solo a un suministro en particular. ¿Sí se entiende? ¿Todos bien? Sí, profesora, por ahora sí. Sí, profesora. Por ahorita sí, porque lo estoy haciendo yo. Y suena muy convincente. Mamá. No voy a tener música. Sí, ¿verdad? No voy a tener música. Ah, ok. Y los de segundo van a tener doble música. Órale. Luego tenemos el último apartado de la redacción, que son los proveedores, ¿sí? Pero hablamos de que los proveedores pues no están ligados a prácticamente a nada, porque aquí estas solicitudes son al almacén general, al interno del hospital. No son compras, no son pedidos a proveedor, ¿no? Estos proveedores solo están para que se les consulte, pero que se les consulte quien tenga acceso a esta información, no alguien de los que yo tengo aquí registrados. Porque de hecho, aquí tengo empleados, pero no quiere decir que estos empleados todos van a tener acceso a esta base de datos. ¿Sí? Habrá empleados que ni siquiera sepan que existe esta base de datos o que nunca la consulten por las funciones que desempeñan. Entonces, por eso no necesito ligarla, puede quedar aquí, porque solo es un catálogo de información.
Por ahí a alguien se le ocurrió y no está mal, también sería válido colocarla y decir, bueno, pues si no es empleado no puede consultar la información y se liga a empleados a proveedores donde un empleado puede consultar a proveedores, pero ambos diseños pues, son válidos porque la redacción no es tan clara o tan precisa con esta en parte. Yo lo dejo separado porque me parece más apropiado. Creo que es cuestión de seguridad más bien quién puede consultar al proveedor y no es parte de la funcionalidad o el ámbito del sistema que estamos analizando. ¿Dudas? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Mami, ¿tú sabes de qué se trae? Todo bien, profesora. ¿Todo bien? Bien. Entonces, sí es cierto, que bueno, hasta por eso lo puse con rojo para que no se me olvidara. De repente pasó por ahí cuando revisábamos la matriz, desde la matriz, ¿sí? Que me decían que no habían considerado algunos la asignación semanal como entidad. Y llega a pasar porque no está definida dentro del texto, ¿sí? Pero por eso yo recalco, cuando nosotros analizamos un sistema, no nos podemos quedar solo con lo que nos dan, tenemos que leer el objetivo del proyecto, el ámbito del proyecto, la navegación de pantallas, las vistas, toda la información que se tenga para tener bien claro qué sí y qué no vamos a hacer, ¿sí? Qué sí y qué no va a considerar. Es válido, digo, que esta se les haya olvidado, no la pusieron. Pero a la hora de poner los atributos, no podemos olvidarnos de que en algún lado hay un turno y hay una fecha de inicio de semana para ese turno. ¿Cuál es el detalle de no considerarlo como entidad? Si se les ocurrió por ahí ponerle el turno y la fecha de inicio de semana al empleado, ¿sí? El detalle con ponerlo así es que esa información solo va a estar el último turno registrado para cada empleado. No vamos a poder tener el histórico de qué está pasando con el empleado. Acuérdense que esos turnos cambian con la semana, semana con semana, ¿sí? Si para el ámbito del sistema no es importante saber qué turno tuvo un empleado la semana pasada, ok, está bien, pero es un hospital, yo creo que aquí sí es importante regularmente, o al menos me ha tocado ver esa parte, que los jefes consideran, oye, ya estuviste 3 turnos seguidos en el matutino, ya tienes que hacer una nocturna. O sea, no puedes, sí consideran el histórico como para tomar decisiones, ¿sí? O al menos para consultar. Si bien acuérdense que no están registrados los pacientes o asociados a todos los empleados que lo atienden, sí se podría consultar a ver quién atendió el turno vespertino del 1 de marzo. Y entonces sí, a ver, nos vamos por departamento. ¿Quién tuvo ese turno? Y ya lo podríamos ver. Entonces, yo creo que sí es importante. Y tenerlo ligado a empleado me limita, no me permite saber esa parte, saber los históricos, porque yo por empleado, yo solo voy a tener un registro, un número de empleado, un nombre y apellido, una dirección, un teléfono, una fecha de nacimiento y en este caso sería solo un turno y una fecha e inicio de semana. Entonces perdería el histórico. Esto no sería válido. Si yo lo pongo aquí, esto sería un error de diseño. ¿Dónde a lo mejor podría colocarlo? A lo mejor por acá. A lo mejor pensando que esa programación, pues como yo la veo en el formato por departamento, digo, pues a lo mejor por aquí, ¿no? Se hace una programación por departamento. Y a lo mejor esto es lo más cercano pues a un diseño aceptable. ¿Por qué? Porque este diseño, si bien todavía no está listo para crearse en base de datos, ¿sí? Cuando yo tengo este tipo de situaciones donde tengo relaciones con atributos,
me habla de que esta relación se va a convertir en una relación más, en una tabla, en un repositorio donde yo voy a poder poner varios registros. Entonces, esto me permite ver o pensar que va a haber varios turnos en diferentes semanas y que se van a guardar, ¿sí? No es totalmente correcto este diseño porque la asignación no es por departamento, pero en cuanto a flexibilidad de diseño, lo más cercano a un diseño más preciso. Lo correcto, obviamente, ¿sí? No es eso, es considerarlo como una entidad aparte, ¿no? Eso sería como lo mejor. Pero en algún momento, si se les llegara a pasar, esta es otra forma a lo mejor de verlo, como atributos de la relación. Lo que sí no puede pasar, ¿sí? Eso sí no se nos puede ir, es no considerar esto. El no tenerlos ya es un error de diseño. Ya mi diseño o mi esquema está corto. No va a cubrir todas las necesidades del ámbito del sistema. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les quería comentar. ¿Sí? ¿Sí se entendía? Que prenda mi cámara o si no me va a dar toalla. Sí, profesora. Sí, está bien. Profa, yo tengo duda en Mande. cuanto a algunos atributos. ¿Qué atributos? Sí, bueno, sí, creo que sí. Sí, por ejemplo, en la parte de departamento, y creo que era en el de empleados, tienen los atributos que eran nombre de empleado, fecha, número y todo eso. ¿Qué? En el de los pacientes, ¿no también lleva algunos atributos? Claro que todos llevan atributos, de hecho por Ah, eso les dije y se los dije al inicio, todos llevan atributos, pero yo no terminé el diseño para no saturarlo, porque si no ahorita que les explicara esto de la cardinalidad, pues iba a estar súper saturado y se iban a confundir entre líneas de dónde va con cuál, pero sí, su trabajo era poner todos los atributos a cada entidad correspondiente y eso sí ya es el esquema completo, ¿sí? ya. Dale, gracias, profa. Ya, sí, sí. No, ustedes sí lo tenían que hacer completo, ¿sale? Para poder identificar bien estos elementos. Pero yo nunca entrego todo completo, porque si de por sí así se pasan todo, imagínate, les paso todo y ¿qué van a hacer? Se van a hacer muy flojitos, luego no van a querer trabajar, ¿vale? Eh, ¿Dudas con esta parte de cómo llegamos a este modelo? O sea, al respecto de eso, no. Yo nada más le quería preguntar también, por lo mismo de que se saturaba la información, bueno, ¿qué tanto se tenía que abreviar los atributos? Mientras tú lo entiendas, está perfecto. Lo que sí es que no está limitado al espacio. Si te das cuenta, en mi formato, pues son como 8 hojas las que estoy abarcando. Ujú. 8 hojas, porque al final estos diagramas regularmente se plotean. Cuando se trabajan proyectos grandes, se plotean y se ponen en lugares, en áreas comunes para que todos lo Visibles, ¿no? trabajemos. Sí. Así es. De hecho, este diseño esa es una de sus desventajas que llega a ser complejo o demasiado saturado a la hora de verlo, Ujú. pero me ayuda a entender el problema en términos de datos, ¿sí? Me ayuda a, a poder abstraer de una problemática y poder esquematizar y aproximarme un poco más a lo que son las bases de datos. Obviamente con la práctica después este hasta lo omitimos, ni siquiera lo hacemos, nos vamos directo al diagrama de clases, pero es cuestión de práctica. Y como aquí tenemos mucha diversidad de alumnos, hay algunos que ya tienen práctica y hay otros que no tienen nada de práctica. O sobre todo, pues alumnos que vienen de áreas distintas a la parte de sistemas, computación y programación informática. Me ha tocado tener alumnos que venían de medicina, que venían de construcción, que venían de química, una cosa así. Entonces, si yo se los explico de manera muy técnica y me voy directo a los diagramas de clase, no se entiende nada, ¿sí?
Y como es algo que nos pasa seguido, por eso en la academia acordamos hacer eso. Primero vemos este modelo, que es el modelo conceptual, que es como una primera aproximación a qué voy a hacer con las bases de datos, cómo se construyen las bases de datos, cómo se componen las bases de datos, y después ya nos ponemos ahora sí más estrictos. El siguiente departamental ya es el modelo relacional, que ya es un poquito más complejo, más estricto, más... Ya está, el modelo relacional ya está listo para crearse en una base de datos. El modelo entidad-relación no. Hay una versión extendida de este modelo, que es el modelo, el MER, el modelo entidad-relación extendida, así se llama. Pero no, ese lo dejamos para breviario cultural si ustedes quieren seguir aprendiendo ese diagrama. O me parece que también lo llegan a ver en algún posgrado. Pero de aquí nosotros nos pasamos al modelo relacional, ¿sí? Que en este caso va a ser un modelo orientado a registros. Aquí está, este modelo es orientado como a los objetos que van a componer la base de datos. El siguiente modelo es un modelo orientado a registros, a lo que ya va a vivir en la base de datos, ¿sí? Si se dieron cuenta, el caso de estudio es bastante grande. O sea, yo elegí uno bastante grande. ¿Cuántas entidades tenemos? Como las contaron, como cuántas entidades tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 entidades. ¿Sí? Tus proyectos no van a llegar ni a 10. ¿Sí? Tus proyectos son regularmente más pequeños. Pero yo prefiero ver todo un caso de estudio grande donde vemos muchas cosas para que quede claro el modelo. Van a ver que ahorita lo de su proyecto sale rapidísimo. Si ya se entendió esta parte, el proyecto sale rapidísimo y su examen es muchísimo más chiquito, es como una tercera parte de esto, menos. Ok, Miss, perfecto. Gracias. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Nada? De mi parte, ¿Todo no. bien? Ninguna, Ok. profa. Bien, lo que resta de la clase va a ser trabajar con su proyecto. Si se dieron cuenta, ya les publiqué en la plataforma y si no, lo pueden checar ya de una vez. Hay 2 actividades. Una que es la que es para terminar en esta clase, donde necesito que ahorita por equipo se pongan a trabajar en lo que va a ser la definición de su problemática. Por ahí, déjenles veo si fue a ustedes. Caso de estudio, sí, se los puse. Había algunos o hubo algunos, ya lo había comentado, que tenían que tener desempolvado algún proyecto o en la mira algún proyecto o que yo podía proporcionarles uno. En la parte de contenido, dentro de el primer departamental hay algo que dice proyecto y es un proyecto opcional que ustedes pudieran considerar para trabajarlo, que es sobre un departamento de alojamientos para universidades, pero pueden tomar cualquier proyecto con el que se sientan cómodos. He tenido proyectos para farmacias, para tiendas, para tlapalerías, para casas de materiales, para consultorios, para, déjenme ver qué más, una óptica he tenido para, híjole, no, de todo he tenido, veterinarias, he tenido de todo yo. Entonces, con lo que se sientan cómodos trabajando, está bien, pero el punto es que todos estén de acuerdo y que estén familiarizados con los términos, ¿sí? Y con las necesidades de datos. Para hoy necesito una actividad que es esta definición de la problemática, pero en los términos como están en el caso de estudio. Primero me van a poner la definición de la problemática en síntesis, no más de un párrafo donde diga nuestro sistema o las necesidades de esta base de datos están orientadas a, y ya me ponen qué es una estética, una veterinaria, un consultorio dental, un nutriólogo, una casa de arte, no lo sé, un museo,
he tenido hasta de vuelos de avión, no, he tenido de todo en esta vida. Entonces, lo que mejor les acomoda. Y después me tienen que redactar en términos de datos qué es lo que necesitan que se guarde en la base de datos. Así como aquí decía, bueno, de los pacientes, necesito saber su nombre, su dirección, su teléfono. También quiero que ustedes me coloquen, mira, necesito registrar las ventas y de la venta necesito la fecha, el número de venta, el tipo de pago, el correo de mis clientes, necesito su correo electrónico. ¿Qué necesito en términos de datos para cada elemento de mi sistema? ¿Sí? Es lo que van a trabajar ahorita y lo que van a subir como actividad. Como trabajo, ya como proyecto, eso ya no es actividad, por eso es tarea y por eso es para el fin de semana. A partir de esa problemática van a desarrollar los pasos que hicimos ya. Detección de entidades y atributos, su matriz de relación, empezar a dibujarlo como entidades y relaciones, ver la cardinalidad, ver lo de las circularidades, colocar los atributos y tener una versión final. Avancen lo que puedan el fin de semana. La siguiente clase todavía van a trabajar con su proyecto y vamos a ver las dudas que surgieron con este trabajo en su equipo para su proyecto, ¿sí? Entonces, hoy es la definición de la problemática. Como tarea para el fin de semana y de aquí al próximo miércoles creo que nos vemos, o cuando nos vemos, ya ni sé. El día que nos vemos es ya terminar la parte de su proyecto y dudas, ver, yo los organizo en salas, siguen trabajando si no lo terminaron y yo paso a las salas para ver cuáles fueron las dudas, dónde se atoraron o qué no quedó claro o qué no les queda claro, qué les puedo yo apoyar para que terminen su proyecto, para poder hacer ya el examen el viernes. El próximo viernes ya es su examen, ¿sí? Sí, profesora, entendido. De acuerdo, profesora. Sí, Vale, profesora. entonces denme unos minutitos nada más en lo que organiza ahorita las salas para poder mandarlos y que se pongan a trabajar. Pero las actividades ya están en la plataforma, ¿sí? Los apartados para que suban tanto la actividad de hoy como el avance del proyecto, ¿vale? Entonces denme unos minutitos en lo que organizo las salas.